Creemos en tu poder, Jesús. Creemos en tu gloria. Creemos en ti, Dios, poderoso Salvador. ¿Quién era? ¿Quién fue y quién ha de venir? ¿Quién era? ¿Quién es? ¿Y quién vendrá? El Alfa y el Omega, el principio y el fin. Bien, bueno, hermanos, pues si ven aquí todavía, si yo les dijera ¿quién vive? ¿Qué dirían ustedes? Cristo. Si les dijera ¿quién vive? Cristo. Y si les dijera ¿quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. ¡Viva México! Pues claro. Y nomás se acaba el pozole, los tacos, y ya se acabó el mes de la independencia. ¿Sí se han fijado eso? Entonces les dije, no, ahí dejen, que nos recuerde que somos libres, porque Dios permitió a gente dar su vida para independizarnos del yugo de los opresores. ¿Quieres darle un aplauso al Dios de la libertad? Gloria al Señor. El propósito de la predicación, y hermanos, es lograr la importancia de valorar la dependencia en la que vivimos en el Señor Jesús y no olvidarnos de ella. ¿Cuántos dependen del Señor Jesús? Yo creo que todos. Quiero exhortarlos a un asunto del querer independizarse de Dios. En Isaías 53:6, miren lo que dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero quiero introducirme de esta manera. Les voy a leer en Isaías, fíjese bien, 54, 1 al 7. Dice así: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Y ha dicho Jehová: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones, no una nación, naciones, y habitará las ciudades asoladas. No temas, porque no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la venganza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con gran misericordia. Ese es el Dios al que servimos. Denle un aplauso a nuestro amado Dios. Esta profecía de Israel, Dios habló a través de él, dándosela, diciéndole: Dios se apartó de Israel, Dios los dejó, Dios los abandonó,
y fueron opresores por muchas naciones. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, quisieron independizarse de Dios. Como estamos en el mes de la independencia, hermanos, yo le puse por título a este mensaje: la dependencia de Dios. La dependencia de Dios. Hermanos, estamos en pleno septiembre. Este es el mes llamado de la patria. ¿Por qué se le llama el mes de la patria? Bueno, fundamentalmente hay 4 fechas que se juntan en este mes, que hace el enfoque de nuestra nación. El primero es precisamente el día, hermanos, del 16 o el 15, cuando festejamos, hermano, la independencia, y que recordamos, hermano, nuestra independencia. Pero el día 13 se dice que esta fecha de septiembre, hermanos, se recuerda a los llamados niños héroes, aunque se dice que pues es una farsa, que fue una falacia, pues sea lo que sea, se hizo parte de la historia. ¿Entienden eso? Si recordamos, de acuerdo a la historia, en un día como hoy fue atacada nuestra nación por las naciones, hermanos, que querían controlar nuestro México lindo, los franceses, España, hasta Norteamérica, hermanos. En un día, hermano, como hoy, fue afectada nuestra nación. Pero la historia dice que en el castillo de Chapultepec, donde estaba el colegio militar en el siglo XIX, vino a ser objeto del ataque, habiendo dentro de él cientos de cadetes ahí. Y ahí se encuentran representados los nombres de cada uno de ellos. ¿Quién ha ido a Chapultepec y ha entrado, si han entrado, hermano, al museo? Entonces ahí se encuentra esto, dando así estos niños su vida por nuestro querido México. Muy bien, la segunda fecha es el 16 de septiembre, Día de la Independencia, la que conmemoramos el principio de una gran lucha por libertad, gozando así, son 213 años, gozando de libertad. 2 siglos, 313 años, hermanos, gozando de nuestra libertad. Eso solamente lo puede poner Dios en el corazón de los hombres. ¿Cuántos son libres del pecado? Todos, por eso estamos aquí. Y la tercera fecha, hermanos, tiene que ver con el 27 de septiembre, día en el que se conmemora la consumación de la independencia. Mirando que el 16 lo que se hace es observar el inicio, pero 11 años después es que la independencia se consumó, teniendo así muchas batallas y guerras. El cura Miguel Hidalgo se considera y se relaciona con el grito de Dolores en esa entidad, ya que él fue el precursor, aunque fue poca presencia, ya que después de 10 meses consiguientes murió. Y después siguieron
Por ejemplo, Vicente Guerrero Allende, Josefa Ortiz de Domínguez, José María Morelos y Pavón, entre muchos más. La causa a seguir, gracias a Dios, se pudo lograr y consolidar, y de la cual nosotros los mexicanos gozamos hasta hoy en día. Somos libres. Amén. Tenemos dos libertades: la independencia del opresor y la independencia del pecado. Amén. Como les prediqué en la noche mexicana. Quiero proponer algo. Si la independencia de México fue buena para la nación, la independencia del hombre hacia Dios puede ser totalmente destructiva. Permítanme compartirles algunas ideas en relación a la independencia de Dios y cómo puede ser esto grave en extremo. La primera idea es que el origen del problema humano es la independencia, y esto es paradójico, por supuesto. Esto es paradójico, ya que estamos hablando de la independencia de Dios y los mortales. En el libro del profeta nos da clara luz sobre el tema que comenzamos a tocar, y dice así, fíjense bien: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No de uno o alguno, de todos los seres humanos. Todos los seres humanos tienen derecho a la salvación. Escuche, todos los seres humanos tienen derecho a la salvación en Cristo Jesús. Cada cual se apartó por su camino. El verbo actual que encontramos aquí en el idioma hebreo significa girar, dar vuelta, eludir, evadir. Es como si estuviera Dios frente a nosotros, y lo que nosotros hacemos exactamente es evitar a Dios, es ir en la dirección opuesta, en contra de Él. Por eso es que el arrepentimiento en el Nuevo Testamento, la metanoia, es un cambio de mente y corazón, porque es volver al origen, pero apartarse es exactamente el origen del problema. Apartarse tiene que ver con Dios, y Él ofrece, fíjense bien, Él ofrece sus manos para no apartarnos de Él. Él nos ofrece su corazón. Él te ofrece su perdón, te ofrece esperanza, te ofrece vida, y vida en abundancia, como dice la Escritura. Y la reacción que muchos seres humanos llegan a tener es dar vuelta y darle la espalda a Dios.
Y eso es hermanos, desconocer al autor de la vida. Es rechazar a aquel que es bueno por excelencia. Es no corresponder al llamado del Señor. Por eso es que la Escritura dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. El pueblo de Dios acostumbraba mucho a independizarse de su Dios. Dios le daba mandamientos, reglas, estatutos, reglas de moralidad, de higiene. Y les decía: no se unan a las demás naciones. No visites a agorero, a sortilejo. Y lo primero que hacían era eso. Se independizaban de Dios. Y muchos creyentes hoy en día lo siguen haciendo. Por eso, hermano, dice la Escritura: todos se han descarriado como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Eso no es el problema que algunos seres humanos tienen, hermano. La palabra dice, a veces decimos o queremos atribuirle el pecado a ciertas personas. Es que esto es esto, aquel es esto. No. Ese no es el problema de que si la persona es esto, es aquello. El asunto es que todos concebimos el pecado. Está en todos. No hay ni un santo, ni aún uno. Jesús lo dijo en su humanidad: solamente mi Padre que está en los cielos. Entonces, amados hermanos, no porque los malos hermanos sean malos o drogadictos o los secuestradores o de los que están en los reclusorios o de los, pudiéramos decir, los violadores, los asesinos. No es el problema. Todos nosotros, hermano, es el problema del origen, hermano, de todos los problemas. Es el pecado dentro del ser humano. Así es. Amén. Nosotros, desde una perspectiva cristiana, enfocamos el pecado como hacer cosas malas, y no es del todo así, sino apartarnos de Dios. Conlleva a la misma persona a hacer cosas malas y dejar a Dios a un lado de su vida. La pregunta es, hermanos, lejos de Dios no habrá seguridad. Lejos de Dios habrá depresión. No habrá verdadera alegría. Lejos de Dios habrá solo pseudo alegría. Por ejemplo, a veces, hermanos, me da mucha tristeza Oiga, qué difícil es a veces, hermanos, dominar el teléfono, ¿cierto o no? A veces el teléfono te domina hasta aquí en la misma iglesia. Te domina. Y sin querer, pues ahí abajito lo estás viendo, observando. Y yo he tratado de dominar este teléfono en mi hogar. Y lo uso para ver todos los anuncios de la región, de la sección, de la Alianza de Pastores. Y le invierto un ratito, porque ya ni tiempo tengo. Pero a veces miro, hermanos, ahí a personas que sirvieron al Señor un tiempo.
e hicieron en la congregación muchas cosas para el Señor. Pero a pesar de todo eso, dejaron al Señor a un lado. Ellos suben fotos en los medios en su nueva vida. Suben las fotos y se ven muy arreglados, muy arregladitas, ¿verdad? Se maquillan y a veces hasta en los videos se enseñan sus uñitas, ¿verdad? Mira cómo me las arreglé, ¿verdad? Y creen que todo va a salir bien, porque se han independizado una vez más de Dios. Cuando yo miro eso, hermanos, me da pena de tales personas o hermanos. No me produce alegría, sino todo lo contrario, porque se están engañando pensando que eso es alegría. Y las personas que no conocen a nuestro Dios piensan que eso es vivir la vida. Y solo es una vida llena de falacia, porque no han conocido al Dios del amor, a Cristo Jesús. ¿Cuántos son felices? ¿Quieren independizarse de Cristo? Para adelante. Aquel que ha puesto su mano sobre el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de los cielos. Yo tengo un nuevo amor, mi corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho: te amo de verdad. Jesús me amó. Qué dulce paz. Den un aplauso al Señor Jesucristo. Bien lindo nuestro Señor. Hermanos, la alegría que Dios da no es superficial y no tiene que ver con tomar, no tiene que ver con gritar y exhibirse. Las personas que se independizan de Dios, es triste, pero les di una cita bíblica, les va a ir mal. Lejos de Dios, el hombre tendrá una búsqueda frenética de encontrar paz. Es decir, lejos de Dios hay dolor y tinieblas, y cerca de Dios hay esperanza y vida eterna. Si cerca de Dios, hermanos, hay paz, entonces lejos de nuestro Dios hay zozobra y constante dolor del alma, del corazón. Hay ansiedad, hay preocupación y carencia de paz. Cerca de Dios hay calor, cerca de Dios hay perdón, pero lejos de Dios hay indiferencia. La gente, hermanos, lejos de Dios no irá, la gente lejos de Dios les irá como el hijo pródigo. El hijo pródigo, hermanos, se quiso independizar de su padre y le dijo: Padre, dame la herencia que me corresponde. Ya no quiero saber más de ti. Me quiero ir lejos de casa. Dame mi herencia en vida, en esta juventud, porque quiero gozar la vida. Y ese gozo se le convirtió en desear comer
las algarrobas de los cerdos, porque se le acabó su dinero, se le acabó su paz, se le acabó su seguridad. En otras palabras, se le acabó todo. Sin Dios, las cosas, hermano, no salen bien. Sin Dios, el hombre no puede vivir satisfactoriamente. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final son caminos de perdición. Parecen que van bien, pero van a una perdición tremenda. El lugar y el estado de una persona que se ha independizado de Dios, y los que no desean conocerlo, viven en un estado deplorable. El estado de alguien así, en vez de abrazar los pies de aquel que es glorioso y que lo puede ayudar, en vez de rociar con sus lágrimas y secar con sus cabellos sus pies, como muchos ejemplos más bíblicos, deciden alejarse y darle la espalda a su Dios, pero esto tendrá consecuencias muy graves. No se lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. La Escritura nos enseña que el hijo pródigo no le fue bien por alejarse del Padre. Y hay muchas personas que prefieren vivir sin Dios. No le rinden honor, ni le dan gracia. No le buscan, sino solo hay indiferencia en ellos. Fíjense bien, quiero ir a algo familiar, pero hay una artista pequeña española que en muy temprana edad se hizo artista. Y dos reporteros se acercaron a ella para entrevistarla y le preguntaron, oye, fíjense bien la pregunta de los reporteros, oye, ¿tienes novio? Ella contestó, disculpen, volteó y los miró hacia arriba y les dijo, disculpen, tengo 9 años, no 26. A lo que deseo ir es a esto. Hay personas que empezaron a vivir una vida a muy temprana edad y están hechas un desastre por la temprana edad en la que comenzaron a vivir independientemente, tomando decisiones erróneas y por los rumbos en donde se han querido ir, han sido desalentadores y fructuosos. Personas que han comenzado a vivir a muy temprana edad, se han rebelado en contra de sus padres y han hecho lo que han querido, y al final de su vida no les ha ido bien. Por eso
El profeta muchos años atrás no se equivocó en escribir: todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero lo más maravilloso es que el Señor cargó en Él todos nuestros errores y malas decisiones y pecados. Dios es sumamente bueno. Dios no marca a nadie. Dios no lo ha dicho a tu hijo: ya no te quiero. Él sigue esperando con los brazos abiertos que dejes ese camino que estás caminando y te regreses a Cristo Jesús. Dios nos ayude, y Dios ayude a nuestros hijos y a aquellos que se han apartado del camino del Señor. ¿Cuántos dicen amén? El gran problema de la humanidad es apartarse del Señor y apartarse de la dependencia de nuestro Dios. La segunda idea es que la independencia del ser humano en Dios es hacer cosas fuera, escuchen bien, es hacer cosas fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuántos hemos hecho cosas fuera de la voluntad de Dios? ¿Cuántos creyentes habemos, que en la mayoría de nuestras decisiones no tomamos en cuenta a Dios? Y ese es un gran problema para todo cristiano. Y con esto no me refiero a que sea en todas las decisiones, pero sí en las más relevantes e importantes de nuestra vida. Hay decisiones en las que ni siquiera le decimos al Señor. Es importante aceptar esto en nuestras vidas y preguntarle: Señor, ¿estoy en tu voluntad? Si lo hago o lo acepto, ¿es de ti esta oportunidad? ¿Me animo a tomarla o me espero, Señor? ¿Qué hago? Con frecuencia, la manera en que reaccionamos los hijos de Dios ante aquello tan importante que viene del Señor, decimos: bueno, hola Señor, buenos días. Y tenemos solamente una actitud, hermanos, de no sé, a ver cómo me va. Voy a hacerlo, es que siento hacerlo. Y a veces estamos en una incertidumbre como el Chavo del 8. Si lo hago, no lo hago, si lo hago. En una incertidumbre, hermanos, que nuestro mismo ego nos domina. Es por eso que uno necesita, hermanos, es por eso que tú y yo, necesitamos depender totalmente de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? En esas decisiones, hermanos, a veces tan simples, pero mucho más, en esas decisiones tan importantes. Oiga, perrillo, una pirringuilla, se llama el buñuelo. Llegamos allá a la casa y nos tiene el departamento hecho de cabeza.
Amor no, amor, sí, amor no. Y ahí andamos en la mañana trapeando y limpiando. Bueno, son animalitos, pero nuestro departamento no tiene la condición para tener un animalito, ¿sí me entienden? Bueno, pues no hay que ser tan extremos, ¿verdad? Señor, agarro el buñuelo, no, Señor, ¿verdad? Lo amarro, no, Señor, no. Pero, hermanos, a veces donde debemos y necesitamos pedirle el punto bueno a nuestro Dios, no lo hacemos. En la Biblia existen personas que el Señor Jesús les puso un sobrenombre. Por ejemplo, los hijos del llamado Zebedeo fueron discípulos del Señor. Y el Señor les dice: ustedes serán llamados Boanerges. Este nombre el Señor se los dio a esos dos hermanos, llamado Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Y este nombre significa hijos del trueno. Ustedes serán llamados Boanerges, hijos del trueno. Imagínense cómo eran esos hermanitos para el Señor haberles dicho hijos del trueno. ¿Por qué razón? Usted recordará que al final de la vida de nuestro Señor Jesús, dice la palabra que estos dos discípulos, hermanos, el Señor los mandó a una aldea y les dijo: vayan a pedir que me preparen un espacio. Y ellos fueron, y la tal familia, ¿verdad?, que lo recibió, estas dos personas le dijeron: el maestro nos llama para que ustedes preparen su hogar para llevar la Pascua. Ellos llegaron a esa aldea de samaritanos y los samaritanos no aceptaron recibir al Señor. Llegaron y le dijeron eso. Entonces Jacobo y Juan llegaron con Jesús y le dijeron: Señor, nos dijeron que no te podían recibir. Y le proponen algo al Señor. Y le dicen: ¿quieres que pidamos al Padre para que haga descender fuego del cielo y los destruya? Por un simple ¿qué? Detallito. No saben si esa familia tenía ocupada la habitación, tenía seres queridos, no supieron. Y estos dos le dijeron al Señor: Señor, le pedimos al Padre para que descienda fuego y consuma todo ese hogar. El espíritu que llevaba eso, la inspiración que llevaba eso. Ahora fíjense bien, no sé cuántos de nosotros pudiéramos demostrar una simpatía ante estos hermanos y el tipo de solicitud que le estaban haciendo al Señor. Les preguntaré algunas cosas sobre esta actitud. 1. ¿El Señor alabó esta postura en ellos? Claro que no. 2. ¿El Señor puso de ejemplo a Jacobo y a Juan? Claro que no. 3. ¿El Señor pronunció que Jacobo y Juan eran ejemplo de amor incondicional hacia Él? No.
¿qué fue lo que les dijo el maestro? Ustedes no saben de qué espíritu son. En verdad, estas dos personas eran cristianos, sí, andaban con Cristo. ¿Amaban al Señor? Sí. ¿Le seguían? Sí. ¿Andaban con Él? Sí. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema era que no eran del mismo espíritu del Señor. Andaban con Él, pero no dependían de Él, que es muy diferente. Que Dios nos ayude, hermanos. Hay personas en el reino que han sido perdonados, tocados por el Señor. Hemos experimentado la conversión, seguimos a Cristo, pero no tenemos o andamos en muchas ocasiones en el mismo espíritu del Señor. ¿Entienden eso? A veces el pecado, hermano, dentro de nosotros toma dominio y nos separa del espíritu del espíritu del Señor, de la postura que el Señor tiene para los seres humanos. Tenemos un espíritu aparte, diferente. Queremos hacer cosas para Dios. Pero Jacobo y Juan no estaban en contra de Jesús, ya que caminaban y aprendían de Él. Estaban a favor de su causa, tal vez sí, pero hay hermanos que quieren hacer cosas para Jesús, pero en su espíritu choca con la voluntad de Jesús. Por eso el Señor dio en el blanco por la revelación divina que Él tenía aquí en la tierra de parte de su Padre. Y Él dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Fíjense lo que dice. No saben de qué espíritu son. Lo que estaba diciendo es que estas dos personas tenían sumamente el espíritu totalmente diferente a la disposición del Señor. Qué importante es conocer la disposición del Señor para los asuntos o personas, o para tu propia vida, nuestra propia vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahí, hermano, es cuando el Señor añadió diciéndoles: porque el Hijo del Hombre no ha venido para acabar con las almas. Fuego desciende y los consume. No, no. Él no vino, hermanos, a sentenciar a las almas. Él no vino para matar a las personas o condenarlas, sino que Él vino a dar su vida en rescate para salvar las almas. Gloria a Dios. Por muy mal que esté tu hijo, mi hijo, aquel, el vecino, Dios lo ama y lo quiere cambiar. Lo quiere transformar. A veces, ya voy a terminar. A veces a veces nosotros como padres, si uno de nuestros hijos de los adolescentes jóvenes hace las cosas mal, nosotros queremos ser los dioses o el Dios juzgador. No, les hablamos y les decimos antes de haber ayunado y llorado y buscado la dependencia de Dios.
vamos y le metemos el dedo a la llaga más antes de haberle pedido al Señor que lo sane, que lo transforme, que lo libere del lugar en que se encuentra. Amén o no amén. Entonces, Cristo no vino a juzgar. Él vino, hermanos, a ungir. Él invirtió su vida, todo su tiempo de su vida, para traer a las ovejas dispersadas del pueblo de Israel. Y ese amor tan infinito del Padre, del Señor, de Dios, nos alcanzó a nosotros los gentiles. ¿Es cierto o no? Cuando el amor solamente era para la casa de Israel. ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo? ¿No sabes que solamente la salvación es para los judíos? El pan de vida. Sí, Señor. Qué humildad de mujer. Sí, Señor. Pero de ese pan que cae en la mesa y luego las migajas al piso, no quiero tal vez de ese pan que tú estás cortando, pero sí tengo a las migajas que caen en el piso. Aleluya. Qué disposición, qué humildad de mujer, qué dependencia tenía en ese Cristo que aún no conocía. Pero tengo derecho a las migajas, mi Señor. Qué lindo es Cristo. Cómo nos hace falta estar en el espíritu del Hijo de Dios. A veces hay algunos que tenemos el espíritu de los hijos de Zebedeo. Si no están de acuerdo conmigo, hermanos, entonces están en contra mía y tuya, o de aquel. Y eso, hermanos, tristemente, con mucho respeto lo digo, pero a esto hasta en los hogares entre los mismos hermanos se da. Carnales, el padre contra el hijo, se da. ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde va a llegar el hombre independizado del Hijo de Dios? A destruirse así a sí mismo. Hermanos, es muy duro a veces apartarse de Dios. A veces tendemos a dividir el mismo hogar, a fragmentarlo, cuando no es el espíritu de nuestro Dios. Estar en el espíritu de nuestro Dios es aceptar a aquellos que necesitan de Dios. Aquellos que necesitan de Dios. Hermanos, ayer me confrontó la predicación. Yo dije, estoy muy cansado, me duelen mis pies. Pentecostalismo es ir y buscar las almas. Le dije, mi esposa dice, ¿tienes que ir? Sí, tengo que ir. Me eché un baño con agua bien frillota y me puse a estudiar un poquito. Y le dije al Señor, no voy a perder la oportunidad de llevar el evangelio a las almas que estén reunidas ahí. Por muy cansado que esté, voy a predicar el evangelio de Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué importante es escuchar en labios otros las predicaciones que nos confrontan, que nos
presentan la realidad en la cual estamos cómodamente parados. ¿Cierto o no? Y me fui, hermanos, y yo le dije: Espíritu Santo, yo traigo un sermón, pero dime tú lo que debo de decir. Cuando hablé, nomás hablé 2, 3 palabras del infierno, la gente agachó su carita y algunos se retiraron. Bueno, la sangre de estas personas, yo soy librado de ellas, porque les he hablado la palabra del Señor. Amén o no amén. Termino. A veces, hermanos, aquellos necesitan de Dios y hay que hacer todo lo posible porque ellos puedan entrar en el reino de Dios. No hay que hacer todo lo posible, hay que hacer todo lo imposible porque entren al reino de Dios. Entonces, una persona apartada del Espíritu de Dios no es bueno, ya que se está independizando del Espíritu del Señor. Uno tiene que aprender del Espíritu del Señor para fluir en el Espíritu de Él mismo. Y no es en nuestra propia voluntad. Esta es la postura adecuada del creyente, dependiente del Señor Jesús. Este es un ejemplo bien claro de cristianos que son como los hijos, hermanos, de Zebedeo, que han decidido independizarse de la guianza del Espíritu Santo. El Señor dijo: sin mí nada podéis hacer. Si no te salen las cosas bien, si se te frustran, es porque tal vez no andamos en el mismo espíritu que el Señor Jesús. ¿Cuántos necesitan la ayuda del Señor? ¿Cuántos reconocen que se han independizado del Señor? A veces algunos días, unos meses, y ya traemos la soga. ¿Y qué hago, Señor? No hagas nada, no hagamos nada. Vamos a echar a perder más las cosas. Mejor reconozcamos que necesitamos depender de Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie. La invitación hoy es esta. Acércate al Señor. Pídele al Señor que te ayude a reconocer, que nos ayude a reconocer nuestros errores tan graves que hemos cometido. Cierre sus ojitos. Dios de lo imposible, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, tuya es todo el honor. Creemos en tu poder, Jesús. Creemos en tu gloria. Creemos en ti, Dios, poderoso Salvador. ¿Quién era? ¿Quién fue y quién ha de venir? ¿Quién era? ¿Quién es?
¿Y quién vendrá? El Alfa y el Omega,